A estas alturas de nuestro estudio ya hemos podido reflexionar en profundidad sobre la implicación de los gentiles en la venida al mundo del Mesías. Tanto así que el rey David, quinta esencia de las alabanzas a Dios, llegó a decir que le alabaría ante los gentiles. Y todas estas realidades espirituales esconden secretos supremos sobre las dos venidas del Mesías, asumiendo la posibilidad de que ya en su primer advenimiento se hubiera podido alcanzar la redención completa, la Geulá Shelema del mundo. Y si hay un personaje de la Biblia que encarna estas nociones, insinuándonos con sus actos tan elevados secretos, esta es Ruth, la mujer moabita que dejó su tierra de idolatría para cobijarse bajo las alas de la Shejina, llegando a ser la antepasada del rey David y por ende del Mesías. Shalom, queridos Javerim, mi nombre es Isaac Ben-Or y les doy de nuevo la bienvenida a nuestro estudio sobre las 4 figuras femeninas que aparecen en la genealogía de Yeshua, donde indagaremos sobre las implicaciones proféticas del citado personaje. Al leer el libro que lleva su nombre, un primer argumento nos sale al paso: la posibilidad de que una extranjera de origen idólatra pueda acercarse al grado de la santidad. Y esto no para ser una conversa más, sino para llegar en lo humano a casarse con el líder de la generación y en lo espiritual a ser una pieza fundamental en la venida al mundo del Mesías. Ya en segunda instancia, a un nivel mucho más profundo, esta historia nos acerca a profundos secretos sobre el plan de Dios para la redención, determinando cuál ha de ser el papel de Israel y cuál el rol de los gentiles. En Parashat Yitro, el Zohar reflexiona sobre la conversión de este personaje, quien, siendo un sumo sacerdote de cultos idolátricos, llegó a creer en el Eterno como único Dios. Al respecto, se cita un salmo donde David alababa a Dios entre las naciones, y no desde el seno de Israel, como está escrito, entre los gentiles, Vagoim, donde la letra Bet, a manera de preposición, también posee la acepción de dentro de o por medio de. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué habría el rey David de alabar a Dios dentro o por medio de unas naciones que en su tiempo eran paganas? Es más, los profetas llegaron a decir: y los traeré al desierto de las naciones, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Ezequiel y Ezequiel 20:35. Cara a cara, panim el panim. Aunque sea desde el lado del rigor, como nos declaraba el versículo, debemos preguntarnos si es posible acceder a una revelación de este calibre en medio de las naciones, fuera de la santidad de Israel. Pues ¿acaso no fue dicho: y no apareció ningún otro profeta en Israel como Moisés, a quien el Eterno había hablado cara a cara? Panim el panim. Números Bemidbar 12, del 6 al 8. Y todo esto nos retrotrae a los grandes misterios que rodean la salvación de las naciones, afina conceptos como el endurecimiento en parte o la plenitud de los gentiles. Sobre esto puede leer Romanos 11:25. Pues la profecía de Ezequiel nombraba a las naciones como Hamim y no como Hagoim, pues si bien ambos términos se comportan como sinónimos en muchos contextos, el vocablo Amim aportaría un grado extra de honor, de kavod, sobre su homólogo Goim. ¿Cómo fue dicho? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí un pueblo de en medio de otro pueblo? Deuteronomio de Barín 4:34. No está escrito sacar a un pueblo Am de otro pueblo Goi, sino un pueblo Goi de en medio de otro pueblo Goi, porque estos, los hebreos, eran incircuncisos, y estos, los egipcios, lo mismo. Shira Shirin Rabá 2:2. De donde se infiere que el término Amim, pueblos de la citada profecía, podía hacer referencia a aquellos gentiles que en el futuro habrían de creer en el Mesías, por lo cual se declara: y los traeré al desierto de las naciones. Al desierto, en hebreo, Midbar, como el acróstico de la palabra Davar del Mashiach, como ilustramos a continuación. Midbar en el desierto, Davar con la inicial de Mashiach. ¿Y acaso el Mesías se revelará a su propio pueblo a través de los gentiles? Parece un contrasentido. Pero como se dijo, esta noción espiritual se encontraba ya implícita en su misma genealogía, donde el factor gentil adquiere proporciones más que significativas, aportando cada uno de los citados personajes reveladores matices proféticos sobre estas realidades. Para empezar, debemos explicar cómo Ruth, siendo una mujer moabita, pudo ser aceptada en el seno de Israel, a pesar de lo prescrito en la Torá.
No entrará amonita ni moabita, moabí, en la congregación del Eterno, ni hasta la 10ª generación de ellos, la Hem. No entrará en la congregación del Eterno para siempre. Deuteronomio de Barim 23:3. Durante siglos, los legisladores de Israel habían entendido la expresión moabí como un masculino o genérico. Esto es, aplicable tanto a los hombres como a las mujeres, que procedían de este país, claro. En consecuencia, la judeidad de los descendientes de Ruth y Boaz, Obed e Ishai, podía ser cuestionada. Mas, a pesar de tratarse de personajes de cierta relevancia pública, esto no causó mayor inquietud a la comunidad. El verdadero problema surge cuando el profeta Samuel, quien además juzgaba a Israel en esos días, recibe la siguiente orden divina. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Ishai de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primera de Samuel, Shmuel 16:1. Lo que, como es sabido, desembocó en la proclamación de David como rey de Israel. Y este hecho llevó al profeta a la encrucijada de tener que aunar una orden profética con un mandamiento explícito de la Torá, que aparentemente se hallan en desacuerdo. Y para resolver el conflicto, Samuel estableció una takana, literalmente corrección, pues la Torá oral otorga prerrogativas a los sabios para la creación de nuevas halajot, leyes religiosas. Al respecto, la Gemara nos declara: a los amonitas y moabitas se les prohíbe, y su prohibición es eterna. Sin embargo, a sus mujeres se les permite inmediatamente. Yevamot 76b. Argumento que se vería reforzado por la forma masculina del pronombre en la frase, ni hasta la 10ª generación de ellos la hem, y no de ellas la hen. Mas con todo, la polémica no quedó en absoluto disipada, por tratarse de un argumento a posteriori, cabiendo la sospecha de que el legislador pudiera ser parte interesada en el fallo judicial. Como versa: Doeg, el edomita, le dijo a Shaul: antes de preguntar si es apto o no para el reinado, pregunta si es apto o no para entrar en la congregación. ¿Cuál es el motivo? Que desciende de Ruth la moabita. Y añade: cada erudito de la Torá que emite una norma halágica, si declara antes del incidente, se le escucha, pero si no, no se le escucha. Aquí es diferente, ya que Samuel y su consejo vivían. Yevamot 76b, 77a. Y aquí tenemos nuestro primer obstáculo profético para la aceptación del Mesías por parte de Israel. Pues de igual manera que las acciones de los patriarcas son señales para los hijos, así también lo acontecido a Yosef, el hijo de Jacob, y a David, como los paradigmas del Mesías en sus dos acepciones, son todos ellos ramatzim, indicios proféticos aplicables al Mesías en su venida. Pues los burladores y detractores han usado lo narrado en los escritos sobre el nacimiento de Yeshua como uno de sus principales vías de ataque, tachando a Has Shalom de ilegítimo. Otro de los temas sobre el que hemos estado reflexionando es la forma en cómo encaja la venida del Mesías en el principio de Bechira Hofshit, esto es, del libre albedrío del ser humano. La famosa oración en el huerto de Getsemaní podría argumentar en esa línea, pues aquí vemos a un Yeshua rogando in extremis para que una situación que parecía ya inevitable pudiera ser cambiada, como está escrito. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y si es posible, lo que en hebreo se asociaría al uso de la partícula condicional im, nos da pie a adentrarnos ya en el libro de Ruth, en busca de secretos ocultos sobre estas realidades. Como versa: porque yo soy redentor. Kim Goel Anoji. Ruth 3:12. A priori, la traducción de este versículo no parece ser la más adecuada, pues la frase se halla en modo condicional y, sin embargo, es presentada de manera afirmativa. Al respecto, los sabios dijeron: pero la partícula condicional im no se lee adquiriendo la frase sentido no se lee adquiriendo la frase un sentido de afirmación. Se trata de una regla muy antigua. Nedarim 37b. En su sentido llano, el versículo vendría a explicar que Boaz, si bien era un pariente cercano con derecho a redimir las propiedades de Naomi, existía un otro familiar más cercano, con prerrogativas superiores a las suyas. Sin embargo, los sabios quisieron dar a entender que Boaz, y no su pariente, era el único redentor,
Y esto nos lleva a reflexionar sobre misterios supremos acerca de la redención. Pues del Mesías fue dicho: lavará, kivés, literalmente lavó, sus ropas en vino, y en sangre de uvas su ropa. Génesis Bereshit 49:11. Lavó, lava debería decir el texto, sino que esto significa que lavó desde el tiempo de la creación del mundo. ¿Y quién es el que hizo esto? Es el rey Mesías en lo bajo. En vino es el flanco izquierdo del rigor, y en sangre de uvas se refiere al flanco de la izquierda en lo bajo. Y en un futuro el rey Mesías ejercerá dominio en lo alto sobre todas las demás fuerzas de los pueblos idólatras, para quebrantar su poder desde lo alto y desde lo bajo. Zohar Vayigash 239b 240a. La persistencia del Mesías es un concepto perfectamente constatado en las fuentes rabínicas y podríamos traer muchos datos al respecto. Pero nuestro Zohar iba más allá, afirmando que el Mesías ya expía los pecados desde los días de la creación, adelantando así el remedio a la enfermedad, como también nos declaran los escritos, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Revelación Hitzayón 13:8. Nuestro texto vinculaba esta expiación con dos elementos: vino, yagin, y sangre de uvas, dan anabim, muy en la línea con lo dicho por Yeshua en la última cena en relación con la copa de vino. Esta es mi sangre, Kizehu Dami, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo Matay 26:28. Si desea más información sobre este tema, puede consultar nuestro libro, La Copa del Pacto. Después, el texto nos decía que esta redención se llevaba a cabo en dos planos: el de abajo, de Letata, y el de arriba, de Leela. La primera es enunciada en tiempo pasado, pues el Mesías padeció y murió en los mundos de abajo, pero nos dice que en un futuro el rey Mesías ejercerá dominio en lo alto sobre todas las demás fuerzas de los pueblos idólatras para quebrantar su poder desde lo alto y desde lo bajo. Esto es, el momento en que todos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, puede leer sobre esto Efesios 6:12, sean completamente sometidas por el Mashiach. Volviendo a nuestro texto de Ruth, vemos que en la frase, porque yo soy redentor, Ki Goel Anoji, la palabra Goel, redentor, vemos que le falta una letra Bab, como ilustramos a continuación, donde vemos a la derecha la forma Goel en forma defectiva, tal y como aparece en el texto de Ruth, y Goel escrito de forma completa, de forma perfectiva, con una Bab, que aquí hemos puesto en rojo. Lo que vendría a insinuarnos el rechazo del Mesías por su pueblo en la primera venida, pues la ausencia de la letra Vav, cuyo significado es gancho, Vav, simbolizaría la falta de conexión entre Yeshua y los suyos, así como los aspectos espirituales que quedaron pendientes de su segunda venida, como ya nos enseñaba nuestro texto del Zohar. Pasemos a otro versículo del libro de Ruth, y aquí pasaba aquel redentor, a Goel, de quien Boaz había hablado, Ruth 4:1. Sobre esto el Zohar nos declara: Él es el Redentor más cercano, el Libertador y Atir más cercano al mundo venidero y a la derecha de arriba. Zohar Hadash, Midrash Ruth 88b. El citado versículo define al otro pariente y no a Boaz como el Redentor más cercano, el Goel Karov y el Libertador y Atir más cercano. Si bien esta cercanía no es en relación a los mundos de abajo ni a los planos espirituales afines al mundo actual, al Olam Hazé, sino al mundo venidero, al Olam Haba, y a la derecha de arriba. Esto es, ligado a un nivel de gracia divina que está por encima de nuestras acciones. Y esta redención definitiva, en correspondencia con Bina Entendimiento, que es el mundo venidero, y no con Malhut Reino, afín al mundo presente, nos vendría insinuado por el versículo: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Eterno. Descansa pues hasta la mañana. Ruth 3:13. Pasa aquí, Lini, la noche, Halaila, donde Lini y Halaila están separados por el signo de cantilación Pasek, que es entonado a manera de pausa, acercándonos a la idea de que existe una separación conceptual entre ambas palabras. Además, la palabra Lini, pasa aquí, está escrita con una nun mucho más grande que las otras, como ilustramos a continuación. Lini, donde la nun está
aparece con un tamaño mayor que los otros. Los sabios nos enseñan que el Anún se vincula con el mundo venidero, con el Olam Habá, representado por el Yobel, el jubileo, que es el 50º año, en coincidencia con el valor numérico de dicha letra. Y vemos como se halla aquí flanqueada pues 2 letras Yod, lo que nos retrotrae a la unión de los nombres Hashem, esto es Yod-He Bevat-He, y Adonai, como ilustramos en nuestro gráfico. Aquí vemos la unión, el Yihud, entre Hashem y Adonai, subrayando así el concepto de la redención vinculada al mundo venidero, cuando el Eterno será uno y su nombre será uno. Zacarías Tejaría 14:9. Como se dijo, la partícula interrogativa im, escrita en Ruth 3.2, nos acercaba a una doble noción del libre albedrío. Por un lado, la vinculada al Mesías a la hora de aceptar su misión, y por otra, la de los seres humanos a la hora de recibirle. Y estos preceptos y estos conceptos se verán subrayados por la siguiente enseñanza. No puedo redimir para mí, porque por ventura echaría a perder mi heredad. De aquí aprendemos que hay 2 Mesías, un Redentor cercano y un Redentor lejano. El Redentor cercano procede del lado de la derecha. El Redentor lejano es el Mesías, hijo de Yosef, Meshiach ben Yosef. ¿Y quién es? Es Yosef, llamado el Tzadik, justo, que es el Mesías que vendrá en primer lugar. Zohar Hadash Midrash Ruth 88b. Y esta enseñanza no podría ser más clara. En primera instancia, el Redentor cercano, el Goel Karov, nos retrotrae al Mesías en su primera venida, quien pudo ser ese Redentor cercano, denominado Tov, bueno, de haber sido recibido por su pueblo. Pero debido al rechazo, el Mesías, hijo de Yosef, se convierte en el Redentor cercano, en el Redentor lejano, el Goel Rajok, teniendo que postergar la redención completa, la Geulah Shelema, hasta su segunda venida. Pues lo escrito en nuestro versículo bien se podría equiparar a la respuesta de los dirigentes. No puedo redimir para mí, porque por ventura echaría a perder mi heredad. Mi heredad, Nahalati, esto es, la herencia ancestral de nuestros padres, como fue dicho. Entonces te deleitarás en el Eterno. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad Nahalat de Jacob, tu padre. Isaías Yeshayá 58:14. Y esto sin apercibirse de que el hombre que estaba ante ellos constituía la quinta esencia de dicha heredad, como nos insinúa el profeta en el siguiente versículo. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar. Hemos citado el mismo libro 59:1. Para salvar Meoshia, lo que nos vendría a insinuar lo siguiente. Vemos aquí la palabra Meoshia, para salvar, que contiene las palabras Yeshua y Ma. Yeshua, el Mesías, junto a la partícula interrogativa o exclamativa Ma, que significa ¿qué?, de valor numérico 45, que es gematría Adam, como se ilustra a continuación. Ma, ¿qué?, valor numérico 45, y Adam compartiendo el mismo valor. Esto es, el Mesías hecho hombre, Adam, quien vendría al mundo para traer dicha salvación de la mano de Dios, pues mano en hebreo Yad es gematría David. Pero a causa del endurecimiento en parte, ellos vieron en Yeshua una amenaza para su status quo. Y lejos de preguntarse, pues como haría más tarde Rabban Gamliel, si todo aquello venía de parte de Dios, véase Hechos Maasim 5 del 34 al 39, optaron por la solución rápida y fácil de eliminar directamente el problema. Y desde entonces las enseñanzas de los rabinos comenzaron una huida hacia adelante en el intento de borrar cualquier interpretación de las profecías que señalase a Yeshua como su inequívoco cumplimiento, contradiciendo incluso interpretaciones de corte mesiánico más antiguas. Y como consecuencia de esto, debemos esperar el regreso del Mesías para instaurar el reino de los cielos. Y este es el secreto del versículo. Vive el Eterno, duerme hasta la mañana. Ruach 3.13. Véase también Zohar Mishpatim 116a. Vive Jai, en correlación a Yesod fundamento, que es el Tzadik, y el Eterno, en correspondencia a Tiferet belleza, lo que implica una iniciativa desde arriba al margen de las acciones humanas. Y por eso duerme hasta la mañana. Shikvi ad Havoker. Y estas palabras son dirigidas a la Shejina,
la cual permanecerá dormida, esto es, oculta hasta la mañana, ad Havoker, con el regreso al mundo del Mesías y el advenimiento de la redención. Querido amigo, con esto damos conclusión a los 3 vídeos que hemos dedicado a las 2 venidas del Mesías. En ellos hemos explorado el factor gentil de su genealogía y cómo esto nos lleva hasta misterios insondables vinculados a la salvación de las naciones. Es nuestro deseo, delante del Santo bendito sea, que toda esta información les haya sido para su crecimiento espiritual. Y le pedimos que por favor apriete el botón unirme y de esta forma estará ayudando nuestra labor, permitiendo que estos estudios lleguen al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.